Este libro nació de mis experiencias personales los últimos 6 años, que empecé a caminar un camino de autoconocimiento. Y es un libro que, digamos que es un compendio de los 8 temas que yo considero que son cruciales si lo que quieres es, pues, ser más feliz, vivir más en balance, tener mejores relaciones. Si de repente tuviste un despertar y estás buscando acercarte más a tu espíritu o a Dios, de la forma en que le quieras llamar o con la etiqueta que le quieras poner. Y estos 8 temas son temas que yo identifiqué a lo largo de años de estudio, de autoconocimiento personal y de estudio de distintas variantes o vértices que existen del entendimiento de lo que es la espiritualidad o el autoconocimiento. Se llama ensalada de maestros porque ninguna de estas ideas es mía, son ideas que ya existen o que muchos maestros han hablado a través de ella. Lo único que yo hago es concentrar estos 8 temas que creo que son cruciales de las enseñanzas de grandes maestros y filtrado pues a través de mi mente. Y Ensalada de Maestros es un libro que tiene un lenguaje muy sencillo para cualquiera de estos temas. No es un libro que sea muy profundo, prácticamente cualquier persona puede entender de estos temas. ¿Por qué? Porque las palabras están cuidadosamente escogidas y los conceptos para que puedan ser digeribles, como una ensalada, ligeros, por cualquier persona, ¿no? Desde alguien que empieza a caminar un camino espiritual de autoconocimiento o que está buscando la realización personal desde muy joven, desde adolescente, hasta alguien de 70, 80 años que está en la etapa final de su vida y quiere entender pues cómo va a ser este tema de presentarse ante la muerte, ¿no? Estos 8 temas yo considero que son cruciales. Si tú empiezas un camino de autoconocimiento, de espiritualidad, es prácticamente imposible que no te topes con alguno de estos porque te lo vas a topar y porque están intrínsecamente alineados a un camino de autorrealización. Parecen temas sencillos y a veces un poco ilógicos, pero la parte padre de la analogía de la ensalada es que pues no le tienes que poner los 8 ingredientes a una ensalada para que encuentres el sabor que a ti te gusta. Hay temas que son cruciales en una ensalada como pues la lechuga o la parte verde, digamos, de una ensalada. Y para mí esa analogía de la lechuga es la autoobservación o la meditación o el mindfulness, la presencia. La realidad es que prácticamente cualquier persona que esté en un camino de autoconocimiento, que quiera profundizar más en su psique, o profundizar más en su espíritu, o quiera aprender más de sí mismo, o quiera desarrollar sus dones, o ser una mejor persona, o ser un mejor deportista, un mejor escritor, pues si sigue el camino de la meditación, de la autoobservación y de la presencia, es muy probable que logre avances muy importantes. ¿Por qué? Pues porque el camino es hacia adentro. Esa es la clave del libro. Y el ingrediente principal es la lechuga, porque la autoobservación prácticamente integra todos los otros ingredientes. Además, prácticamente el tema de la autoobservación o la presencia o la meditación o rezar es algo que está en todas las religiones del mundo. No hay ningún credo, ya sea religioso o un concepto espiritual, que no incluya el proceso de autoobservarte o de meditar o de ir hacia adentro para poder lograr avances importantes en lo que estés buscando personalmente. Otro ingrediente importante, por ejemplo, es el sufrimiento, ¿no? La realidad es que el 95% de las personas que empiezan a caminar un camino espiritual o de autoconocimiento aprenden a través del sufrimiento. Y el 100% de los humanos sufrimos, llegamos sufriendo al mundo y nos vamos sufriendo al mundo. Y en general, pues las relaciones son dolorosas, hay sufrimiento, el aprendizaje es doloroso, la carne duele, cortarse, romperse un brazo, que te rompan el corazón por primera vez, que te griten tus papás, etc. Entonces, el sufrimiento son los germinados. ¿Por qué los germinados? Pues porque florece dentro de ti. Si le encontramos sentido al sufrimiento, podemos encontrar un gran maestro, ¿no? El sufrimiento es un maestro extraordinario, por lo menos en mi camino es el que más me ha enseñado y del que más he aprendido de mí mismo. Otro ingrediente, por ejemplo, es la proteína, que es la muerte, ¿no? La carnita, lo que se pudre. La muerte es un gran aliado, es algo que es inevitable en nuestra vida. La realidad es que la mayoría de la gente en Occidente, el 99% de la gente corre de ella, es un tema tabú, nadie quiere hablar de la muerte, se muere alguien en la familia y prácticamente cambia toda la sinergia familiar, la forma en la que nos comunicamos. Si hay alguien muriéndose en nuestro círculo, nadie quiere hablar de la muerte, los doctores no quieren hablar de la muerte. Yo lo he vivido, ¿no? Con las situaciones de los cánceres de mis padres o la muerte de mi abuela. Es un tema muy tabú, ¿no? En Occidente, cuando en Oriente saben que la muerte es el momento más importante de nuestras vidas, ¿no? Todo este trabajo que hacemos de autoconocimiento y de profundizar nos lleva al momento cumbre de esta encarnación, que es la muerte, ¿no? Que es el momento más importante, que es donde tenemos que estar presentes y estoicos y ecuánimes. ¿Por qué es el momento más importante? Porque realmente nunca mueres. Porque nosotros como espíritu o almas encarnadas en estos cuerpos solo estamos de paseo. Esto es un traje espacial y cuando mueres trasciendes a otros planos de realidad, pero tu conciencia se va con ellas si la trabajaste lo suficiente. Entonces es un momento muy muy importante en la vida, la muerte, y si la usas a tu favor, descubres un gran aliado, ¿no? La realidad es que prácticamente de todos los miedos que tenemos en el mundo tienen una raíz
el miedo a la muerte, ¿no? Entonces, si superas el miedo a la muerte, pues prácticamente superaste todos los miedos, ¿no? Estás hablando de inmortalidad, ¿no? Inmortalidad como una creencia propia, ¿no? O sea, hablar de perder el miedo a la muerte, porque sé que si hoy me pasa un accidente en este momento, pues yo simplemente me voy a ir a otro plano de realidad, pero aquí voy a seguir. Entonces, de una u otra manera, pues eres inmortal. No quiere decir con esto que te lances enfrente del autobús y te creas Superman, sino que simplemente si integras este entendimiento todos los días a tu vida, es muy probable que logres grandes cosas en tu vida y que vivas una vida más ligera, ¿no? Sabiendo que la muerte puede pasar en cualquier momento, pero que estás listo para ella y que solo es un momento más. Otro ingrediente es la realización personal. Yo lo llamo los aderezos, es como que lo que le da saborcito o sentido a la existencia, saber que todos tenemos una misión de vida y que todos venimos con unos dones preinstalados, cada uno tenemos una especialidad que si los sabemos detectar y trabajamos en ellos y tenemos la disciplina y los hábitos y sabemos cómo nos relacionamos con el dolor y el placer y aprendemos a usar nuestro enfoque, podemos descubrir cuál es nuestra misión de vida y utilizar nuestros dones para realizarla, ¿no? Y la idea de la misión de vida es que pues ayuda a un colectivo como humanidad para lograr la realización como humanos, ¿no? Por eso, pues la realización personal o tu misión de vida o tus dones son los aderezos, es lo que le da sentido a esta existencia, ¿no? Otro ingrediente es el amor propio. El amor propio es un ingrediente muy demeritado en estas épocas y más que demeritado, malentendido, ¿no? Todos creemos que nos amamos mucho porque nos compramos ropita y nos maquillamos y nos ponemos guapos y vamos al gym, etc. Y la realidad es que es algo mucho más profundo. Es algo que se trabaja con tu niño interior, es algo que tenemos que trabajar desde el entendimiento que el amor más importante que tenemos en nuestras vidas es el nuestro, la persona más importante en nuestras vidas somos nosotros, y cuando trabajas de una manera importante el amor propio te fortaleces mucho porque dejas de depender emocionalmente de terceros. La fuerza que da el amor propio es la fuerza de soltar toda codependencia con otros humanos, es la fuerza del desapego hacia tus otras relaciones, y las relaciones sanas pues nacen desde el desapego, ¿no? Cuando tu felicidad depende de la felicidad de un tercero o de que tengas a una persona a tu lado, pues prácticamente no estás alimentando el amor propio porque no sabes estar contigo mismo, ¿no? El amor propio es espectacular, ¿no? Porque vives con la persona que más amas todo el tiempo, que eres tú. Otro de los ingredientes es el poder de la mente. Yo lo llamo las semillas. Cuando le echas semillas a una ensalada, ¿por qué? Pues porque lo que siembras en tu mente se reproduce, ¿no? Ya hay muchos avances científicos que nos hacen ver que la mente es una cosa extraordinaria, que la gratitud es una herramienta brutal para vivir más feliz, que como humanos, si entendemos cómo opera nuestra mente y entendemos cuáles son las reglas del juego para poder decretar de manera correcta lo que queremos en nuestra vida, y para tener pensamientos positivos, podemos vivir vidas más alegres y cambiar a otros planos de realidad usando simplemente el poder de la mente, ¿no? Y todo esto tiene muchas bases científicas que explico en un libro con respecto a la neuroplasticidad de la mente y la operatividad eléctrica que tiene la misma para generar conexiones neuronales. Y como cuando repites algo muchas veces, pues genera un nuevo patrón mental, y este nuevo patrón mental es una nueva forma de aprender, o cómo puedes cambiar sistemas o temas mentales que tengamos muy arraigados como traumas o formas de actuar o formas de entender la realidad. Si empezamos a trabajar con nuestra mente con ciertas herramientas, podemos cambiar la forma en la que vemos el mundo, ¿no? Y volvernos unos magos en el decreto, ¿no? Tú puedes crear tu propia realidad, eso está probado, ¿no? Tú puedes sanar tu cuerpo buenamente y eso también está probado. Y hoy es un tema un poco tabú y pareciera un poco loco, pero ya hay mucha información y muchos doctores y muchos grandes maestros que están enseñando cómo usar el poder de nuestra mente para crear una mejor realidad a nuestro alrededor y cambiarnos a nosotros, ¿no? Porque si reprogramas tu mente, pues reprogramas tu realidad completamente. Otro ingrediente muy importante son tus relaciones, que es la vinagreta. Y como realmente la mayoría de las personas lo que más amamos es a otro ser humano. Hay gente que ama un coche o alguna situación así, un país, algo así, pero la mayoría de las personas, nuestro mayor amor es una persona y nuestro mayor dolor es también una persona, ¿no? El tema de las relaciones es un tema muy importante porque lo que venimos a este mundo también, entre muchas otras cosas que venimos, es a sanar todas nuestras relaciones. Existen temas muy importantes como el yoga de las relaciones que nos enseña Oriente, o el hinduismo que nos ayuda a sobrellevar mejor nuestras relaciones con ciertas claves, como pues el tema bien importante de las relaciones, que las expectativas que le ponemos a las personas, ¿no? Y cómo nos genera el sufrimiento todo esto, nuestras relaciones de pareja, el equilibrio que existe entre ellas, la energía masculina y femenina, y entender cómo esta energía es una cuestión de polaridades y nos habita a todos, no una cuestión de cromosomas. Y sí sabemos
cómo usar estas energías y en qué momento algunas son más dominantes que otras o en qué personas son más dominantes, pues podemos llevar relaciones más sanas, ¿no? Y entender cómo también como polaridades nos atraemos. Las mujeres más femeninas traen a hombres más masculinos, las mujeres más masculinas traen a hombres más femeninos, como lo femenino es más creativo y lo masculino es un tema más de estructura, ¿no? Y entonces si entendemos un poquito hacia dónde tenemos desbalanceada la energía, podemos balancearla para atraer relaciones también más balanceadas, ¿no? Y personas más balanceadas a nuestra vida. Y también pues entender cómo nuestras relaciones nos afectan o nos pueden hacer completamente infelices o completamente felices. O simplemente podemos entender que la felicidad viene de nosotros y de nuestro balance interno y que nuestras relaciones solo son un espejo de nuestras carencias o nuestras situaciones que tenemos que trabajar, y que si le soltamos expectativas a las relaciones podemos vivir una vida muy feliz. Otro ingrediente es el queso. Me encanta. El queso es la religión o la espiritualidad. ¿Por qué lo llamo el queso? Pues porque el queso hasta solo es delicioso, no se lo tienes que poner a una ensalada, ¿no? Queso botaneado, unas quesadillas, es delicioso. Y hay gente que pues básicamente solo se enfoca en el queso, ¿no? Y cuando pues se le puede echar a esta mezcla de ingredientes dentro de una ensalada y obtener algo muy delicioso. El queso se divide en dos temas: religión, espiritualidad. Un poquito mi entender de cómo veo actualmente las religiones y lo que está pasando en el mundo alrededor de estas instituciones o credos en los que la gente pues participa, ¿no? Tengo mucho respeto de prácticamente todas las religiones del mundo. Y como veo la espiritualidad viene un tema más apegado al espíritu y a demasiadas creencias o fuentes de obtener ideas y conceptos, y la espiritualidad es más como una ensalada, la puedes armar con todo lo que te gusta, y la religión pues tiene una estructura y ciertas reglas, ¿no? Y dogmas que se tienen que seguir. Y como, bueno, pues la realidad es que hay gente que está caminando un camino muy importante de realización personal, o que entiende lo que es el amor propio, o cómo ver la mente, pero no está muy apegado a la divinidad. Hay libros que lo separan, yo no lo quiero separar porque en mi vida la espiritualidad es muy importante, mi gurú, la forma en la que veo a todas las deidades, el amor que tengo muy profundo por Cristo, por Krishna, por todos los arquetipos que existen de las energías femeninas como diosas, como Tonantzintlan o la Virgen de Guadalupe, o Tezcatlipoca, o pues todas las formas que existen de ver las deidades, y cada uno tiene una forma de conectar con una en específico porque tienes más recargados los arquetipos hacia unos u otros. Yo conecto con muchas, la verdad, mucho con el hinduismo y mucho con las religiones de mi país, con mexicas, ¿no? Con las religiones antiguas de mi país. Trato de abordar todas las distintas variantes que existen en la espiritualidad, y cuando pues vives una vida pegada a una creencia de algo superior, la verdad es que la vida es más fácil porque recargas pues tus problemas en ello, ¿no? Y no es que te hagas güey y digas, no, pues que Cristo se encargue de mis problemas, ¿no? Simplemente pues entiendes que hay algo más grande que tú, y que esto que es más grande y más poderoso que tú y más sabio siempre te va a respaldar. Y bueno, por lo menos en mi experiencia personal pues siempre me ha funcionado. ¿Y cómo lo puedes usar a tu favor? A tu favor me refiero pues a que tengas una vida más relajada, ¿eh? Que entiendas que siempre hay ayudas superiores para todos, asistiéndonos en lo bueno y en lo malo, más allá de pensar en la dualidad de ¿por qué me pasa esto, Dios? Sino simplemente hay una forma que nos está enseñando esta experiencia, y que si lo recargamos a una deidad, credo favorito, es muy probable que lo pueda sobrellevar mejor, ¿no? Y por último, un ingrediente que me gusta mucho, que es un extra, es el tofu, que es la verdad. ¿Por qué? Pues porque cuando las ensaladas veganas que les echan tofu tiene sabor a pollo, puede tener sabor a queso, puede tener sabor a lo que sea, ¿no? Y la verdad así es, la realidad es que no existe ninguna verdad absoluta. Todas las verdades son completamente relativas, y en este ingrediente hablo mucho pues, de las dualidades y los extremos. Queremos buscar siempre y vivimos en esta dualidad entre lo que está mal y lo que está bien, cuando la realidad es que todo es relativo, ¿no? La mayoría de las verdades son relativas, y no es que todas son una mentira. Este libro también lo es. Pero bueno, la idea o el concepto de la ensalada de maestros es que quizás tú ahorita en tu vida estás trabajando un proceso de sufrimiento y te puede ayudar mucho un ingrediente, y en algún punto entrarás a trabajar con la muerte, ya sea que se te muere algún pariente o un animal, o tú estés en un proceso final de tu vida y te ayude mucho este ingrediente, o que estés en un proceso todavía de realización personal y estés tratando de encontrar cuáles son tus dones y cuál es tu misión de vida y cómo podrás desarrollarlo de una mejor manera para aportar a la humanidad o para hacerte millonario si eso quieres, o estás pasando por un divorcio y tus relaciones son complicadas, o simplemente quieres tener un mayor autoconocimiento y quieres aprender a utilizar el poder de tu mente para crear una nueva realidad a tu alrededor. Pues este libro te puede ayudar mucho porque es un lenguaje muy sencillo para poder abordar cada uno de estos temas que si empiezas un camino de autoconocimiento o espiritualidad, al final te vas a topar con ellos, ¿no? Y tiene este centro de la ensalada, que es la lechuga, que es la presencia, la meditación, el mindfulness. Ha ido ahí algunas herramientas, pero básicamente lo abordo un poco desde mi experiencia y cómo yo me he acercado y cómo utilizo el presente en mi día a día, y la meditación y la autoobservación, que es mi herramienta más importante, ¿no? Y todo esto
pues no son temas míos, son temas que yo he ido aprendiendo a través de la lectura de muchos libros y talleres y cursos y cosas que he hecho, y creo que dentro de mi misión de vida y uno de mis dones es el don de la palabra y este poder que tengo después de 22 años trabajando en ventas y en equipos comerciales y en marketing, de lograr los conceptos difíciles en cosas sencillas para poder explicar desde una adolescente de 17 años hasta una señora de 80 años que está en la etapa final de su vida, con las palabras correctas para que puedan de una u otra manera digerir como en una ensalada todo esto que implican estos 8 temas. No es un libro pesado, no es un libro difícil de entender, pero quizás es un libro que hay algunos capítulos que estés en una parte de tu vida que te llamen y otros que no. Al final, pues la idea y el concepto de una ensalada es como si vas a una barra de ensaladas, pues que agarres lo que más te gusta. Quizás si uno no le quieres poner queso a tu ensalada, ¿no? Pero el día de mañana que te armes otra ensalada, pues te van a dar ganas de ponerle queso. O quizás, pues hoy eres vegetariano y no le quieres poner proteína a tu ensalada, ¿no? Que no estás en un proceso de la etapa final en tu vida o no se ha muerto nadie a tu alrededor. Pero el día de mañana, quién sabe, quizás tu cuerpo te pide proteína y pones carnita a tu ensalada. Ese es el concepto del libro, se llama Ensalada de Maestros. Es un gran libro, la verdad es que está muy estudiado, lo hice con todo mi amor. Es mi hijo, es una expresión de lo que yo soy, es mi verdad, nadie me la tiene que comprar, solo es mía. Pero quizás algo de lo que encuentras dentro de estas páginas te resuene y te ayuda a que tengas una vida más feliz. Quizás te puedo ayudar a tener un mejor entendimiento de lo que estás pasando como proceso de tu vida, o encuentras algunas herramientas que te ayuden a sobrellevar lo que esté pasando en tu vida, o simplemente para entender un poquito hacia dónde dirigir las cosas. Cómpralo, es un gran libro y lo hice con todo mi corazón para ti.